historieta, puede haber quedado la imagen de la historieta de hace años que se dedicaba principalmente a la ficción de aventura o explorando géneros como la ciencia ficción, el faroeste, etc. Pero la historieta en estos últimos años pegó un giro bastante importante, y una de las cosas que hoy se está haciendo mucho en historieta es historieta documental o historieta reportaje. En este caso no es precisamente historieta reportaje ni documental, pero sí historieta documentada. Tenemos a Fabio Zurita, que publicó un libro que se llama ¿Dónde está el polaco? Una historieta basada en la desaparición de un hincha de Deportivo Morón. Así es. Y Iñaki y Gabriela hicieron una dupla con un libro editado por Eterna Cadencia, que se llama Bella, y que está dedicado a lo que es el fenómeno de la trata de mujeres en Argentina. Vamos a empezar con Gabriela, ya que estás más cerca mía. ¿Cómo nació Bella? Y bueno, ¿cuál fue la decisión de hacer primero una historieta de este relato muy duro? ¿Por qué en historieta? Y ¿cuál fue el tratamiento que le diste al tema? Bueno, hola, buenas noches. Ese texto, para mí nació primero como un texto, fue a raíz de dos fenómenos o anécdotas o cosas que me pasaron. Una fue enterarme del caso de Marita Verón, cuando nos enteramos todos, que para mí fue sobrecogedor y sorprendente, porque yo sería una boluda, pero no sabía que pasaban esas cosas, y me quedé muy impactada. Lo otro, en segunda instancia, fue que una amiga, una editora española, me pidió que reversionara el cuento de La Bella Durmiente. Y yo primero pensé, bueno, La Bella Durmiente, ¿se acuerdan? Esa mina que presa de una maldición, lo único que hace es estar 100 años dormida en una cama, sin la más mínima potestad sobre sí misma, sin la más mínima acción, sin nada. Y al principio dije, ¿qué mierda hago con esto? Y cuando volví a pensar en esto de presa de una maldición en una cama, sin poder entrar y sin poder salir cuando ella quería, dije, esto me suena a una víctima de trata. Y bueno, así fue surgiendo Le viste la cara a Dios, que fue el relato que antecedió a Bella. O sea, tiene una base en parte documental, pero sinceramente sin más investigación que la que pueda hacer cualquiera que siga el tema, investigue en los medios, investigue en la página de la Fundación Marita Verón y hable con algunos periodistas dedicados al tema. O sea, es algo que puede hacer cualquiera. Esa fue nuestra documentación. Y yo diría que más que una historieta documental sería una historieta de interpretación de documentos, ¿no? Porque lo que yo pensé fue